Otra característica muy importante del autismo es que son hipersensibles a los estímulos sensoriales. ¿Y qué entendemos por estímulos sensoriales? Pues la luz, el contacto, el tacto y la audición. Entre estos tres principales, digamos, estos tres tipos de estímulos, ellos son muy hipersensibles. Soy Manuel Sánchez Malmierca, soy catedrático de Histología en la Facultad de Medicina y el investigador principal del grupo de audición y cognición auditiva que forma parte de la unidad de excelencia del INCIL, la unidad de excelencia que es el eBrains. Bueno, recientemente hemos publicado un artículo en la revista PLOS Biology y este trabajo aborda un tema muy importante que tiene que ver con alteraciones del neurodesarrollo, concretamente con el autismo. Lo que hemos hecho es un análisis, una relación entre la audición, precisamente el autismo, y un tema que está ahora una manera que hay ahora de entender el sistema nervioso, que es mediante la codificación predictiva. Que abarca una comprensión y una explicación muy amplia de cómo el cerebro continuamente está procesando los sonidos que tenemos a nuestro alrededor para poder generar unas predicciones y ver qué pasa a continuación o ver qué puede esperar que tengamos alrededor nuestro. Generalmente cuando pensamos en el sistema auditivo pensamos en una única vía, ¿no? Nosotros escuchamos un sonido y esperamos a que llegue a zonas superiores para procesarlo. Sin embargo, no es tan sencillo. Es muy importante en el tema del autismo poder identificar esos sonidos que son repetitivos, ¿vale? Para poder hacer una perfecta adecuación a ellos. Por eso la teoría de la codificación predictiva explica cómo las áreas superiores indican a las áreas inferiores que se adapten, que adapten su respuesta, que ahorren recursos y respondan únicamente a aquellos estímulos que son novedosos y que no esperamos. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta desde etapas tempranas de la vida y que afecta principalmente a la interacción social y a la comunicación, además de a la flexibilidad conductual. De las personas dentro del espectro pueden mostrar patrones repetitivos de comportamiento o intereses muy restringidos, pero también una percepción sensorial diferente. Los sonidos, las luces, las texturas también pueden ser experimentados con una intensidad distinta. Y es importante tener en cuenta y entender que no se trata de una enfermedad, sino de una forma diferente de funcionamiento cerebral, con sus propias fortalezas y sus desafíos. La iniciativa surgió del interés del laboratorio de Manuel Malmierca en abordar una de las grandes preguntas de la neurociencia actual: ¿por qué el cerebro procesa la información sensorial de forma diferente en el autismo? Y cómo esos cambios pueden relacionarse con desafíos sociales y comunicativos característicos del espectro. Uno de los aspectos más relevantes en los últimos años es el sesgo biológico de sexo, con el que históricamente se ha estudiado el espectro. Tradicionalmente, la mayoría de los estudios se han centrado en varones, lo que ha hecho que las manifestaciones en mujeres pasaran más desapercibidas. Y por eso, factores como el sexo y la edad son hoy reconocidos como variables clave en la investigación. En nuestro caso, desarrollamos un modelo experimental en rata para estudiar cómo se procesan los sonidos en condiciones típicas y en condiciones asociadas al autismo. Uno de los modelos más utilizados es el de la exposición prenatal al ácido valproico. Este es un fármaco antiepiléptico y modulador del humor que, administrado durante una ventana muy sensible del desarrollo embrionario durante el embarazo, se ha relacionado con un mayor riesgo de autismo en humanos. Nuestros hallazgos indican que el cerebro de estos animales muestra una capacidad atípica de adaptación a los sonidos repetitivos y una respuesta diferente ante los cambios o novedades auditivos. Es decir, cuando el cerebro escucha una secuencia de sonidos iguales, una especie de rutina auditiva, tiende a acostumbrarse y a responder cada vez menos.
Pero cuando aparece un sonido distinto que rompe con esta rutina, el cerebro genera una respuesta especial ante esta novedad. Y en nuestro estudio vimos que las hembras expuestas al ácido valproico eran más sensibles a esos cambios de sonido, a esta novedad, mientras que los machos del mismo modelo reaccionaban con menor intensidad, ambos en comparación a las ratas control. Estos patrones se parecen en cierta medida a lo que se ha observado en personas dentro del espectro autista y, en definitiva, el cerebro con autismo tiene más dificultad para anticipar y predecir lo que va a ocurrir. El cerebro tiene múltiples partes, de manera global y muy simplificada podemos decir que hay una parte cortical y una parte subcortical. Nosotros es como, digamos, la parte central y la parte, digamos, de más alto procesamiento cognitivo, que sería la cortical, y la subcortical pues está relacionada con un procesamiento cognitivo más sencillo. Nuestro trabajo lo hemos centrado en el colículo inferior, que es una parte del tronco del encéfalo que es un área subcortical. El siguiente paso va a ser repetir un estudio similar en la corteza, es decir, dar un salto hacia áreas de procesamiento cognitivo más elevado. De esa manera vamos a poder ver la transformación que hay de este procesamiento auditivo entre áreas subcorticales y corticales. Dependiendo de, digamos, la causa de ese autismo, pues se va a manifestar de una manera u otra. Entonces, bien, lo que hacemos es importante, pero hay que verlo en el contexto global de cómo el autismo se desarrolla. Si nosotros conseguimos entender las bases neurológicas de cómo el sistema auditivo funciona, nos va a poder ayudar a entender y quizá, pues, de alguna manera, aminorar los síntomas que pueden padecer.